Siempre hay que adaptar las materias primas a los procesos y las instalaciones, que es muy importante porque yo, por ejemplo, que ando en muchas panaderías en España y voy de unas a otras y me encuentro que las instalaciones de una a otra son muy diferentes. Estamos hablando que lo que podemos aportar sabores y aromas en un pan rústico y para conseguir un pan rústico de calidad, que lo de las fórmulas es lo de menos. Entonces hay que hacer técnicas y cosas que podamos aplicar a cualquier tipo de pan. La fariña es la materia prima principal para hacer un buen pan rústico. Aunque tengamos una harina de muy buena calidad, no tenemos asegurado que el resultado sea bueno, porque cualquier modificación o cualquier cosa que cometamos mal nosotros, esa harina, que es una harina de muy buena calidad, lo vamos a perjudicar. El amasado no es correcto, la temperatura de la masa no es correcta, o la masa madre no es correcta, o los tiempos de reposo no son correctos, o el horno no está a una temperatura correcta, aunque la fariña sea de una buena calidad, no nos asegura que el producto sea bueno. El ejemplo lo ponemos muy práctico. Si yo tuviera que hacer una chapata con una harina muy floja, sabemos que lo que imprime fuerza, lo primero es la harina. En una chapata, la textura de una chapata es blanda. Si añadimos mucha agua, la masa queda muy floja. Por lo tanto, si tenemos una harina floja, añadimos mucha agua, queda muy blanda la masa, una consistencia blanda que pierde fuerza. Entonces, si yo tengo una harina floja y quisiera hacer una chapata donde va una hidratación alta, tendría que empezar por no poder hidratarla tanto. La temperatura final de la masa un poquito más alta, porque ya sabemos que según la temperatura final de la masa nos imprime fuerza y tenacidad y velocidad de fermentación. Si en una masa como la masa dulce necesitamos fuerza y tenacidad, pues que nos quede 26, 28 grados, le beneficia incluso. Pero en una masa tipo pan francés que quede a 28 grados, una masa y encima con una harina un poco fuerte, perjudica. Entonces es buscar ahí un poquito el equilibrio. Pues una chapata, si tengo que hacerla con fariña floja, pues buscaría un perfermento que me diera fuerza y tenacidad. Una masa madre, fuerza y tenacidad. ¿Dónde la encontraría? La mejor perfermento, la mejor masa madre que da fuerza y tenacidad, una esponja. Haría una esponja con un 20, un 30, un 40% incluso, fermentaría bien. Lo ideal de la esponja sería que fermentara unas 3 horas. No sé si os habéis dado cuenta que, por ejemplo, en el de semillas no le dimos pliegue, porque ya salió la masa con fuerza y la fariña era buena. Pero sin embargo, en el de aceitunas, porque las aceitunas llevan mucha agua, durante el amasado quedó muy blanda la masa y le dimos un pliegue y equilibramos la masa perfectamente. Si no le hubiéramos dado ese pliegue, no había quedado equilibrada, aunque la fariña fuera la ideal. No hay harinas buenas ni malas, sino hay harinas óptimas o ideales para una cosa y otras adecuadas para otra cosa. Y si no la tenemos una adecuada, podemos nosotros modificarla de alguna manera que sepamos qué tenemos que corregir. Si nosotros tuviéramos que hacer un pan, por lo que fuera, por el proceso o por la materia prima, saber cómo modificar y adecuar esa harina al proceso que queremos hacer. Y cómo modificarla o adaptarla es dar fuerza o quitar. Acondicionadores permitidos. Más se utilizan es el ácido ascórbico para madurar la harina, para dar fuerza y tenacidad, para ganar volumen en el pan, y el fosfato monocálcico se utiliza para la degradación. Cuando una harina tiene degradación se utiliza fosfato monocálcico, que es el E341. Luego se utilizan muchas enzimas, cada vez se utilizan más enzimas, el mundo de las enzimas es impresionante. Control calidad de las harinas, composición que ya lo sabemos, el almidón un 68-72%, la humedad como máximo un 15%, la proteína, entre más proteína más fuerza tiene, el azúcar entre un 1 y un 1,7 en España, aquí por ahí andará también, la grasa, donde más grasa o lípidos tiene es en el germen, las harinas integrales son donde las que más grasa tienen, las cenizas, que va según la extracción, y las vitaminas, el almidón, la gelatinización del almidón que se produce entre 55 y 75 grados. También puede haber degradación por utilizar trigos jóvenes,
por sembrar 2 años seguidos en el mismo sitio la misma variedad, por la propia composición del trigo, por la estructura del gluten débil y por varios factores más. También los trigos recién recolectados y recién molturados suelen tener degradación. Por eso un trigo recién recolectado necesita una maduración antes de molturarse. El fermento transforma los azúcares en gas carbónico. El pan con levadura y fermento industrial es un pan menos ácido, es un pan más esponjoso y es un pan más liviano. La levadura natural, como es esta, hasta que apareció la levadura industrial, la función era la de siembra, la de fermentar el pan, como hemos hecho hoy. Una vez que aparece la levadura industrial ya pasa a un segundo lugar. Tenemos 3 tipos de levadura. Según la fase, tras un centrifugado, conseguimos la levadura líquida. Lo que es una levadura líquida, que no sé si aquí se comercializa, es la misma que la prensada pero con más agua. Con una nueva centrifugación se tira el agua y ya nos queda la levadura prensada, que es la que utilizamos. Y luego, mediante un secado en una cinta con una corriente de aire a 35 grados, esa levadura prensada va perdiendo la humedad y es lo que es la levadura seca o deshidratada. Entonces, del mismo tipo de levadura sacamos las 3 levaduras, líquida, prensada y deshidratada. Luego la levadura prensada, pues es la que estamos utilizando aquí, que tiene un 70% de agua. Por eso tenemos que tener en cuenta, aquí vamos a dosis pequeñas de levadura prensada y no tiene importancia, pero si echáramos dosis alta, el 70% es agua. Tenemos que tenerlo en cuenta luego para equilibrar la fórmula. La levadura prensada, pues dependiendo de la dosis, la podemos añadir antes o la podemos añadir después. Habéis visto que en panes dulces la dosis hay que subirla, y en panes pobres con menos dosis vale. Por ejemplo, para tener referencia, en panes pobres con un 1% se puede añadir al principio. Cuando ya pasamos de un 2% conviene añadirla más tarde. ¿Por qué? Porque la levadura prensada, en el momento que la añadimos en la masa, ya empieza a producir gas. Cuando es una dosis pequeña no pasa nada, porque aunque la echemos al principio de amasado, cuando terminemos de hacer la masa no ha empezado a producir gas casi. Pero si es una dosis alta, empieza a producir gas y nos impide la formación del gluten. La levadura instantánea no tiene agua, tiene muy poca agua, tiene muy poca humedad y en relación con la prensada la dosificación sería 33,3%, una tercera parte en relación a la prensada. Y siempre hay que añadirla al principio de amasado, con la harina, porque tarda en activarse unos 15-20 minutos. Entonces siempre es aconsejable añadirla al principio de amasado, y con la harina, no con el agua. La composición de la levadura ya os comento que es un 70% de agua. La principal función es la de producir gas. Comienza en el momento que la incorporamos en el amasado, la levadura prensada, y termina y finaliza cuando alcanza los 55 grados. Disminuye el pH, colorea la corteza, también si queda más disuelta en el agua, quedan como vetas luego en el pan. Por eso tampoco es muy aconsejable añadirla muy tarde, que quede disuelta. Y una costumbre buena es añadir un poquito de agua cuando añadimos la levadura, el fermento, para que se disuelva mejor. Cuando añadimos el fermento en la masa, sobre todo cuando lo hacemos a mitad de amasado o a último de amasado, una costumbre muy buena es dejar un poquito de agua y añadirlo con la levadura para que se disuelva mejor. Hay también panaderos que la disuelven en el agua y la echan a mitad de amasado. Bueno, eso son costumbres también, todo es válido. Entre 20 y 30 grados, cada grado que aumentamos tiene un poder fermentativo de un 8 o un 10% a mayores o disminuye. O sea que si nosotros de 20 grados vamos aumentando la temperatura, tiene un poder fermentativo cada grado que aumentamos de un 10% y cada grado que disminuimos lo mismo. A 45 grados ya empieza a frenar su actividad, a 55 muere y la congelación, como hablamos, no hay problemas. Y hay levaduras entrenadas para aguantar muy bien la congelación, que son las levaduras de congelación. Y cuando utilizamos levadura normal, tenemos que tener en cuenta el tiempo de la congelación para aumentar un poco, disminuir la dosis, porque no es que mueran las células, sino que pierde poder fermentativo a medida que mayor tiempo está. Otra cosa muy importante de la levadura, imprime velocidad de fermentación, pero imprime fuerza también. No es lo mismo echar
el 1% en una masa pobre que echar el 4%. En una harina fuerte que tuviéramos que hacer un pan pobre, el 1% va con muy poca fuerza y el 4% va con muchísima fuerza. Entonces, si estamos haciendo un pan pobre con una harina fuerte, que ya tiene fuerza de por sí, si subimos la dosis de levadura, estamos añadiendo también muchísimo la fuerza. Entonces hay que tener en cuenta ese factor también. Dependiendo del tipo de harina que utilicemos, la dosis de levadura, porque la levadura imprime velocidad de fermentación, pero imprime fuerza. La relación entre la temperatura y la dosificación, la temperatura de la masa y la temperatura ambiente. Cuanto más alta es la temperatura de la masa, más baja la levadura. Cuanto más baja es, más alta la levadura. La temperatura ambiente igual, cuanto más baja, más alta, y cuanto más alta, más baja. Luego la relación de la levadura y los diferentes ingredientes. La grasa, el azúcar, la sal, los conservantes influyen mucho en la velocidad de la levadura. Una masa que lleve una dosis de grasa o otra dosis de grasa va a influir mucho en la velocidad de la fermentación. El azúcar, la sal y los conservantes, los antimos que llamamos. Y también el cacao. El cacao también retiene la fermentación. ¿Os acordáis el bastón que hicimos de 2 colores? La masa de 2 colores que llevaba cacao, si os fijáis, si os disteis cuenta, la masa blanca que iba abajo estaba mucho más esponjosa y fermentó más que la de arriba, porque el cacao retiene la fermentación. La grasa, hasta una dosis, la gordura, hasta una dosis de 50 gramos por kilo de harina, bueno, la fermentación va bien, pero a partir de 50 grados, 100 grados, cada vez que vamos aumentando la dosis de gordura, hay que añadir más levadura porque retiene la fermentación. El azúcar pasa lo mismo. A medida que vamos aumentando la dosis, retiene la fermentación, por lo tanto, más levadura. Y a partir de 100 grados, ralentiza bastante la fermentación el azúcar. La sal, no lo mismo 20 que 22, que 25, que 15. Mirad, en España, cuando os expliqué el tipo de perfermento que hacían, de la masa con pie, cuando no había heladeras en las panaderías, el panadero también jugaba con la sal. Por verano doblaba o triplicaba la sal en las masas madres para retener la fermentación y retener la acidez, y luego la tenía en cuenta, porque la sal retiene la fermentación. En una masa que nos confundimos a lo mejor y echamos 2 veces sal, tarda muchísimo en fermentar. Y si se nos olvida la sal, fermenta muy rápido, en la mitad del tiempo. Factores que retrasan la fermentación: poca actividad enzimática, harinas con mucha tenacidad, levaduras viejas, que esté muy vieja la levadura, el fermento prensado, la levadura prensada, a medida que va pasando el tiempo va perdiendo también efecto en velocidad de fermentación. Y si lo tenemos a una temperatura más alta que no estuviera en la heladera, también pierde fermentación. Las masas duras fermentan más despacio que las masas blandas, el exceso de sal, temperaturas bajas. La sal en la panadería se puede utilizar sal gorda o sal fina. Si utilizamos sal gruesa, la tenemos que añadir siempre al principio de amasado, con el agua, porque si no se disuelve, quedan como manchas marrones. Incluso la sal gruesa quedan como granitos metidos para adentro, que yo digo que parece que tiene la viruela el pan. Si hacemos un pan y con sal gruesa y no se disuelve bien, queda como granitos, como cuando se tiene la viruela. Tenemos que tener cuidado también con la sal, de no tener la mesa, ni los paños, ni las asaderas con sal, porque quedan manchas marrones. Y el azúcar nos proporciona manchas negras, que da una impresión muy fea en el pan. Se puede utilizar tanto gruesa como fina, lo suyo es utilizar la sal fina. La dosificación de la sal en el pan pobre. En el pan pobre podemos ir desde 15 gramos hasta 25. Yo siempre os digo que lo más correcto a la hora de dosificar la sal sería como tomar como referencia el kilo de masa, pero en la panadería es más complicado. Se toma siempre como referencia kilo de harina, que es más fácil, pero si quisiéramos tener una dosis exacta, tomaríamos kilo de masa, más exactamente. Podemos ir
La dosis de sal ya vamos viendo ahora, dependiendo del tipo de color que querramos o dependiendo del tipo de pan, ir subiendo o disminuyendo la dosis de la sal. Lo ideal es entre 18 y 25 gramos. ¿Cómo afecta la sal en el amasado? En el amasado fortalece el gluten, aumenta la absorción del agua, frena la actividad de las levaduras y inhibe alguna bacteria. Durante la fermentación, las masas que no llevan sal fermentan en la mitad del tiempo que las masas que llevan sal. Por eso también jugar con una pequeña dosis de sal podemos acelerar o fermentar la fermentación. También si una masa va muy azucarada, que lleva mucha cantidad de azúcar, podemos jugar un poquito con la dosis de sal para acelerar la fermentación o pararla. Cuando tengamos que elaborar un pan sin sal, por regla general, como la sal nos imprime fuerza, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un pan sin sal la consistencia de la masa. La consistencia de la masa, como la sal retiene humedad y siempre queda más fuerte, añadir menos cantidad de agua, menos tiempo de amasado y tener en cuenta la levadura, que la mitad del tiempo fermenta. Entonces esas son las precauciones que hay que hacer cuando hagamos solo una masa para hacer pan sin sal. Menos levadura, una consistencia mayor y menos amasado. Cuanto mayor es la dosis de azúcar, menor la temperatura en el forno. También hay levaduras especiales para masas que llevan mucho azúcar. No sé si aquí las tienen, allí les llamamos levaduras azucaradas. Son unas levaduras que es un hongo lo mismo que las otras, pero son levaduras que están entrenadas para trabajar en esas circunstancias de masas con mucho azúcar, para fermentar más rápido. Características de los panes con adición de azúcar. Mejora el volumen, con azúcar ganamos volumen, corteza más fina, miga más blanca y más porosa. Si nosotros añadimos azúcar a un pan que queremos tener alveolo grande, no es lo más aconsejable, porque el azúcar nos hace el alveolo más pequeño. La corteza, lo que digo, más fina, frágil y crujiente, y aumenta la humedad. Al aumentar la humedad, la conservación del producto es mayor. Incluso en las masas batidas, entre más azúcar tienen, más tiempo se conservan, porque conserva mucha humedad el azúcar. Más de un 30% ya, 300 gramos de azúcar por kilo de harina ya da problemas para panificar, 25 ya es una dosis bastante alta y 30 también. Las grasas que se utilizan en la panadería principalmente son dos, las de origen animal y las de origen vegetal. En España se utiliza bastante manteca de cerdo, bastante mantequilla, se utiliza manteca de porco, hay ciertos productos como vimos el de la ensaimada, los polvorones, los mantecaos, ciertos productos típicos de allí, que la única gordura que queda bien es la manteca de cerdo. La mantequilla se asocia a un producto de calidad. Las margarinas, la diferencia entre unas margarinas y otras son los puntos de fusión principalmente. Cuando utilizamos margarinas de un punto de fusión alto en el amasado, cuando vamos a comer el producto nos queda la sensación de cera. Si tenemos que echar grasa o gordura en la masa, tiene que ser de un punto de fusión más bajo, para que no tengamos ese efecto. Siempre es aconsejable cuando echemos la grasa fría pero moldeable, por la facilitación de la unión de las partículas del gluten. Si la soltura, la gordura ya por sí dificulta la unión del gluten, si encima va caliente, más. Y lo aconsejable, siempre os digo, que a mitad de amasado según la cantidad o la dosis de grasa. Si la cantidad de grasa es superior al 10%, conviene añadirla más tarde a la masa. Una pequeña dosis de grasa, como no sé qué pan hicimos, le añadimos directamente, pero cuando ya la dosis es más alta, conviene ir retrasándola. Podemos utilizar la grasa que queramos. Lo único que cambian son texturas y sabores. Vamos a ver el pan tipo francés que hay aquí. Este es un pan tipo francés muy parecido al que se hizo durante muchos años en España. Tiene mucho volumen. Ahora, este pan, si lo quisiéramos mejorar, quitaríamos un poco de mejorador, quitaríamos un poco de levadura, no mucha,
y la temperatura final fermentaríamos un poco más bajo, iríamos mejorando. Entonces iríamos consiguiendo un pan con una consistencia más firme, un pan con más sabor, un pan con más conservación. Ahora, si quisiéramos esto para mejorar el pan, si quisiéramos hacer un pan de verdad tipo francés, pues tendríamos que hacer un amasado menos intensivo, nada de mejorador, una masa madre la que quisiéramos, un prefermento, una masa madre la que quisiéramos, un reposo en bloque, un formado y una fermentación larga a una temperatura muy alta. Entonces, con ese proceso conseguiríamos un pan con menos volumen, pero un pan más parecido a esto, pan tipo francés, Entonces vais viendo que todos los pasos son importantísimos. La materia prima es importantísima, pero luego los procesos también es muy importante, que es donde tenemos que ir nosotros. Como se dice, el secreto de la panificación es en buscar el equilibrio.